la vista del tanque que está en una hoja de Excel. Por favor, alguien me confirma. Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ya creo que esto ya lo en alguna forma habíamos mencionado acerca de los tanques de almacenamiento. Pongo una ilustración de un tanque ahí muy bonito, verdaderamente una arquitectura, un diseño bastante bonito, con lo cual quisiera hacer una mini reflexión. Los ingenieros civiles no somos formados para hacer cosas estéticas, pero no quiere decir que todo lo que se haga en la ingeniería civil pues no pueda tener algo estético como esto. Este es un tanque muy bello, definitivamente. Lógicamente ahí tiene que haber intervenido seguramente un arquitecto, que son los que saben de eso, pero la función que cumple es la que cumple un tanque de almacenamiento. Este es un tanque de almacenamiento, por supuesto, elevado, que mientras se pueda evitar, pues dados sus costos de estructura, pues es mejor hacerlo semienterrado o apoyado sobre la superficie del suelo, o enterrado, porque sale más económico cualquiera de esas modalidades. Lógicamente el tanque elevado es mucho más costoso, el volumen no se puede hacer quizás como se necesitara dados esos costos, pero cuando hay que hacerlo, pues cuando no hay otra solución, pues hay que hacerlo. Decíamos quizás que lo que hace un tanque de almacenamiento no es otra cosa que es un nodo, en realidad, es otro nodo dentro del acueducto. Y ese nodo, ¿qué es lo que hace? Aquí hay otro tanque, ya creo que los habíamos visto en la clase anterior, pero aquí quisiera como tal vez tratar de gráficamente referirme a eso. Un tanque de almacenamiento no es otra cosa que un nodo. Voy a permitirme dibujar, si así se puede llamar, un tanque de almacenamiento. ¿Y qué le sucede a un tanque de almacenamiento? ¿Cuál es la función de un tanque de almacenamiento? Al tanque le entrará un caudal, lo estoy indicando con esta flecha, la vamos a poner de color rojo simplemente para que se vea mejor, para que resalte un poquito más. Y pongámoslo un poquito más grueso. A ese tanque le está entrando un determinado caudal y le está saliendo un determinado caudal. ¿Qué características tienen esos dos caudales? Pues el caudal que le entra no es otra cosa que el caudal máximo diario. Y si esto es por gravedad, supongamos que esto viene por gravedad, entonces ese caudal tiene la característica de ser constante durante todos los días, 24 horas del día. Yo tengo un caudal que está entrando y que es constante durante las 24 horas del día. Sin embargo, el caudal que está saliendo es un caudal variable en las diferentes horas del día. Como el caudal que entra es distinto al caudal que sale, diferente a todos los nodos que hemos visto en una red de distribución, pues entonces tenemos que entender que debe haber almacenamiento. Si el caudal que entra es diferente al caudal que sale, en ese nodo lógicamente tiene que haber almacenamiento. Eso es lógico. Por ejemplo, si el caudal que entra es mayor que el caudal que sale, pues el nivel en ese tanque, en ese volumen, tendrá que estar subiendo. Tendrá que estarse haciendo más grande.
Si es al contrario, el caudal que entra es menor que el caudal que sale, el volumen que hay en ese tanque de almacenamiento debería estar disminuyendo. Eso se manifiesta en una elevación o disminución de la lámina de agua. Y ese tanque cumple fundamentalmente, claro, puede cumplir otras funciones, por ejemplo, puede cumplir funciones de reserva para emergencias. ¿Qué emergencias? Bueno, por ejemplo, hubo que reparar una tubería en la conducción y si tenemos almacenamiento, perdón, me apareció un aviso aquí que yo había abandonado el Zoom. ¿Alguien? ¿Seguimos conectados? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, sí, señor, yo lo escucho bien. Ok, bueno, es que me apareció un aviso ahí raro y dije, sería que desconecté accidentalmente. Bueno, correcto. Entonces, el tanque de almacenamiento cumple fundamentalmente esa función, pero no es la única. También puede cumplir funciones de reserva. Si yo tengo un daño en la conducción, pues necesario, hay una palabra o un término que se utiliza que es muy importante y es el mantenimiento preventivo. Como en cualquier empresa, y el acueducto es una empresa muy importante, pues tan importante que es la responsable de que miles y a veces millones de ciudadanos tengan el servicio de agua. No hay más básico que el agua, no hay nada más importante que, bueno, fuera de eso, pues quizás el aire que se respira. Hoy en día en problemas por el famoso coronavirus. A propósito, no sé si ustedes ya oyeron que ya hay una vacuna por allá en Rusia, y que ya la van a empezar a aplicar. Ojalá que eso dé resultado y pueda llegar pronto a todo el mundo para ver si acabamos esta pandemia. Ojalá, eso sería una gran cosa. Pero no es ese nuestro tema. Estamos diciendo el agua es fundamental. Quizás como el aire, si no tenemos agua, pues no podemos vivir. Si no tenemos aire, menos podemos vivir. Comida, por supuesto, ni se diga, pero un cuerpo, una persona puede aguantar 4 o 5 días sin comer o mucho más. Acordémonos de cuando se dedica a alguien a hacer huelga de hambre por cualquier razón, puede durar hasta un mes simplemente con suero. Pero ¿qué quiere decir? En ese suero le va el agua. O sea, pues eso sobra decirlo, el agua es fundamental. Entonces es necesario tener almacenamiento cuando falla la conducción. Ahora, el almacenamiento de los tanques por fallo de la conducción no es mucho. Por lo general casi no se programa, pero se puede racionar el agua cuando la conducción ha fallado. Se distribuye para que la gente la use en una forma, consuma menos para que alcance 2 o 3 días, pero más no alcanza a dar un tanque, no podría dar un tanque de almacenamiento. Ya para más almacenamiento se necesitaría aquella estructura que conocemos como embalse. Y vuelvo a recordar, por ejemplo, que en la planta de tratamiento de Visner en Bogotá, una vez falló la conducción, que es un túnel que viene desde Chingaza, y la reparación de ese túnel duró algo así como 2 meses, y Bogotá se vio privada 2 meses de 16 metros cúbicos por segundo que trataba esa planta de tratamiento, es decir, más del 50% del suministro a Bogotá se vio afectado. A raíz de eso hicieron el embalse de San Rafael. Por si vuelve a fallar esa conducción, el embalse queda muy cerquita de la planta de tratamiento, entonces se utilizaría en ese caso el agua del embalse que se programó para 2 meses de duración. Esa es una reserva, por ejemplo, de una ciudad que sí puede durar un tiempo largo. Un tanque en ningún momento puede durar tanto tiempo. En todo caso, el tanque fundamentalmente
cumple la función de que este caudal es diferente de este Q que entra es diferente de este caudal que sale, y por lo tanto en ese nodo debe haber un almacenamiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a mirar, aquí tenemos la curva de demanda. Este es el caudal durante las 24 horas del día. Quizás lo voy a agrandar un poquitico más en este sentido. A borrarle esto. Eso ahí queda mejor. ¿Esto qué es? Perdona, que no le paren bolas a estos números acá, que no es lo que yo quiero tener ahí. Aquí tendríamos las horas del día. Por favor, voy a tratar de tapar eso. Voy a tratar de tapar eso, porque hasta ahora caigo en cuenta que ahí no es eso lo que se tiene. Voy a quitarlo. Ahí son las 24 horas del día. Voy a quitarlo porque no. No me embolaté aquí, no lo pude coger. Bueno, dejémoslo así. Yo no sé qué sé. Permítame un momentico, a ver si con este otro mouse. El mouse no me gusta. Bueno, no quiso funcionar. No sé qué le pasó. Bueno, se enredó con la otra gráfica y no se quiso soltar de la otra gráfica. Dejémoslo así. Bueno, ok. Este es el caudal durante las 24 horas del día. Si yo le pico acá, seguramente voy a encontrar aquí esto. Caudal consumido por la población. Aquí está en litros por segundo y aquí está en metros cúbicos por hora. Y estas son las horas. Aquí tengo las horas del día. Voy a ponerle ahí el numerito. Horas. Muy bien, horas. Entre las 0, la 1, las 2 y las 3 hasta las 23 y las 24, y ese es el caudal que se está consumiendo ahí. Aquí está representado en litros por segundo y aquí está representado en metros cúbicos hora. ¿Sí? Las unidades las ponemos de acuerdo a lo que uno esté tratando de hacer. Pues lógicamente metros cúbicos hora pues es el anterior multiplicado por 3.6, que equivale a multiplicar por 3.600 segundos la hora y dividir entre 1000 para que nos dé metros cúbicos hora. Y aquí tengo lo que la conducción le está suministrando. Si yo sumo estos metros cúbicos hora durante 24 horas, si sumo esta columna, lo que estoy encontrando pues es el área bajo esta curva, realmente, porque son volúmenes de caudal. En esta hora consumo metros cúbicos, 36 metros cúbicos, en la siguiente 90, etcétera, en la siguiente 108. Y si yo sumo, pues es el caudal que necesita esa población. El día de mayor consumo. Y si eso lo divido entre 24, que es lo que creo que tengo acá, o el promedio también, aquí saqué el promedio y aquí lo tengo en otra forma, aquí lo tengo dividido entre 24. Tengo esto dividido entre 24 que me debe dar exactamente el promedio. Pues eso da una línea acá que está en los 184 metros cúbicos por hora. Esa línea, ya sabemos, estaría representando el caudal máximo diario. Caudal máximo diario. Es decir, el caudal en metros cúbicos por hora o en litros por segundo, si ustedes quieren, que sería el promedio en litros por segundo, 51.25, me daría 184,5 metros cúbicos hora.
el día que más consume esa población en el año. Y ese día, claro, estas son cosas que no son determinísticas, son estocásticas, porque dependen de la probabilidad naturalmente. Entonces podríamos hablar en ese sentido. Esto no es determinístico, sino estocástico, que se refiere justamente lo estocástico a eso. Lo estocástico se refiere a que son cosas probables. Pero digamos que este es el patrón de consumo. Los que han trabajado inclusive ahora se me olvidó este programita, el EPANET. Los que han trabajado el EPANET habrán encontrado que ahí hay unas curvas, ya en algún momento creo que mencionamos las curvas de las bombas, pero hay unas curvas que son patrones de consumo. Yo le podría, por ejemplo, no es el tema ahorita, pero yo le podría en ese programa de panel darle una curva de consumo hora por hora con estos datos de acá, en esta columna, por ejemplo, y le podría poner a calcular, por ejemplo, durante las 24 horas, cuáles son los caudales en todos los tramos de una red. Entonces, eso que hicimos nosotros para una red en un momento dado, para un solo tiempo, él lo haría para las 24 horas del día, lo hace pues para mallas sencillas como las que hemos trabajado, si es que pues que hemos trabajado quizás acá, pues es muy rápido el cálculo. Ya si uno seguramente le va a dar una malla grande como la que puede tener una ciudad como Bucaramanga, Bogotá o cualquier otra ciudad, quizás el programa se demore algún minuto, 2 minutos en ese cálculo, pero igual saca un resultado muy rápido. Aquí no estamos en eso, aquí sencillamente yo a veces los llevo a otros campos, pero simplemente es como para ilustrar cosas que estamos haciendo y que son parte del conocimiento que con el tiempo uno va adquiriendo de un tema como este. Bueno, entonces tenemos aquí 2 columnas que nos interesan mucho. El Q que recibe consumido por la población, vamos a ponerle este color, y el Q suministrado por la conducción, que fue la figurita que vimos acá, la figurita que vimos por acá. Aquí está, esa figurita que vimos ahí. Tenemos un Q que se le suministra y un Q que sale. Esta, ¿cómo la sacamos? Pues si yo le saco el promedio, pues eso es lo que debe suministrar cada hora la conducción. Y entonces la replico acá. Cada hora me debe estar suministrando 184 litros por segundo, que sería una línea que de paso la vamos a poner ahí. Puede ser que no me coja molestar esto, que a veces se pone molesto. La voy a poner afuera primero y le voy a poner un color rojo para que se vea bien. Y la voy a poner un poquito más gruesita igualmente para el mismo efecto. Ese es el valor de 184. Y si yo lo coloco acá, me da más o menos por acá. Y ese es el valor que hemos dicho, caudal máximo diario, que va a ser el valor promedio de todos estos valores que están acá. En tal forma que ya sabemos que si yo tengo ese promedio, pues las áreas que van a estar si yo sumara las áreas que están por encima de ese promedio, debe dar o debe coincidir por el famoso teorema del valor medio, debe coincidir con las áreas que están por debajo de ese valor. Si yo sumara esas áreas, las que están
por encima las puedo llamar positivas y las que están por debajo las puedo llamar negativas, pues las positivas me deben dar iguales a las negativas. Eso es lo que hacemos acá, y me les adelanto un poquito. Esa sumatoria de áreas positivas o de áreas negativas que deben ser iguales es lo que se necesita tener de almacenamiento para que ese nodo que está recibiendo un caudal diferente al que sale trabaje convenientemente. Es decir, cuando está recibiendo más, como en estos casos, en este caso el tanque está recibiendo este caudal, pero está entregando este, lógicamente el nivel del agua en el tanque debe estar subiendo. Lo mismo va a suceder acá, lo mismo va a suceder acá, etcétera. Pero cuando está entregando más de lo que está recibiendo, entonces va a desalmacenar, es decir, el nivel del agua va a bajar. Entonces, pues eso se puede resolver muy fácil aquí, pues no solo aquí en esta hoja electrónica, sino en cualquiera. Si no tengo una hoja electrónica, también lo puedo resolver muy fácil. Y aquí lo resolvimos en esta forma. Aquí le voy a poner, sí, aquí está. La voy a bajar acá, realmente la dejo acá. Le voy a poner cualquier colorcito ahí para que se distinga, y esta negativa le voy a poner otro colorcito ahí para que se distinga. Entonces aquí yo voy a sacar diferencias. En esta columna voy a sacar las diferencias. Aquí las tengo todas. 184.5, la azul menos la roja. Ahí tengo esas diferencias. ¿Sí? Las tengo todas. Es una forma de resolverlo. Ustedes lo pueden resolver en cualquier otra forma. No tiene por qué ser igual. Y entonces aquí voy a colocar una celda que me va a decir que si esta columna es negativa, pues me coloque aquí esos valores negativos. Si es positiva, me ponga 0, y aquí lo mismo le voy a colocar que si la diferencia es positiva, me coloque aquí el valor, y si no, me ponga 0. Eso es lo único que estoy haciendo ahí, eso no tiene ningún misterio. Entonces aquí me van a aparecer las diferencias positivas en esta columna, diferencias positivas, y en esta columna las diferencias negativas. Sumemos esas diferencias positivas aquí y esas diferencias negativas. Aquí lo que está es la suma, ustedes lo ven, la suma de esa columna, y aquí también está la suma de esa columna, y pues no es ningún milagro, ya estábamos esperando eso, nos dan iguales, exactamente iguales. Y esto va a corresponder al volumen del tanque de almacenamiento. Voy a colocarlo aquí con todas sus letras. Eso corresponde al volumen del tanque de almacenamiento. Entonces, esta población que consumo diario, que es voy a colocarlo acá para que se vea también, consumo diario, consumo día, no alcanza a verse, dejémoslo así, consumo día, 4.428 metros cúbicos. Aquí también lo tengo, simplemente sumo estas, y aquí saco el promedio y lo multiplico por 86.4 para que me den metros cúbicos días. Lo que estoy haciendo, lo que se hace a veces, o lo que yo trato de hacer al calcularlos por dos lados distintos, es un poco verificar que no haya ningún error. También, si sumo todos estos al día, pues me debe dar la misma cantidad. Y con eso estamos verificando que no hayamos cometido algún error. Entonces, esta población requiere 4.428 metros cúbicos el día de mayor consumo. Y yo estoy diciendo que el almacenamiento es el volumen positivo, o las diferencias positivas, el volumen correspondiente a las diferencias positivas o negativas
Es decir, el volumen es 1057.5. Y aquí saco sencillamente el porcentaje de volumen. ¿Cuánto es este volumen? ¿O cuál es la fracción de este volumen dividido entre este volumen? Y eso me da 0,28, lo cual quiere decir que yo, en este caso, el volumen, o 0,24, perdón, 0,238, 0,24, eso quiere decir que el tanque de almacenamiento debe tener, en este caso, el 24% del volumen que se consume al día. Para ese efecto. Ya después no vamos a entrar en eso se lo dejo a ustedes para su vida profesional. Ahí está la norma RAS, por aquí como que tengo algo para el nivel de baja complejidad. Simplemente saqué ese artículo como ejemplo de la norma RAS. La norma RAS habla de varios niveles de complejidad. Entonces el volumen del tanque debe ser igual a la capacidad de regulación. Si nosotros estamos hablando aquí de una población de un bajo nivel de complejidad, pues vamos a dejar ese volumen. Para los niveles medio, medio alto y alto de complejidad, el volumen del tanque debe ser la mayor cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad para satisfacer la demanda contra incendio. En todos los casos debe dejarse un borde libre con el fin de permitir la ventilación. Este borde debe ser como 0,30 metros. Para darles una idea, una de las normas dice que un incendio una idea vaga, porque no vamos a entrar tampoco en eso, un incendio, según alguna norma, que ya es una norma no de los acueductos, sino de incendios, que hay inclusive entidades internacionales mundiales. Estuve buscando en internet la semana pasada, que pensaba ya haber llegado a este tema. Hay unas entidades muy serias internacionalmente que se entienden con esto de los incendios, pero sí recuerdo que una de las recomendaciones o normas es que un incendio pueda ser atacado desde dos hidrantes cercanos simultáneamente. Un hidrante para una presión de unos 20 PSI puede botar del orden de 5 litros por segundo. Si yo hablo de dos hidrantes, sería 10 litros por segundo. Y se dice de un tiempo de duración de una media hora, y puedo calcular el caudal. Y ese podría ser sería una forma, no estoy diciendo que esas sean las cifras exactas, sería una forma de estimar el almacenamiento por incendio. Ahora, ¿quién le va a garantizar a uno que un incendio solo vaya a durar media hora o no? Bueno, pero son fórmulas que se buscan para determinar cuál podría ser el volumen de almacenamiento por incendio. En general, yo pienso que todos los acueductos que caen dentro de esta categoría, es decir, que el volumen de almacenamiento es simplemente este. Para estas condiciones nos da el 23%. No quiere decir que siempre, el 24%, no quiere decir que siempre ese sea el porcentaje, pero siempre vamos a tener un porcentaje aproximado a ese tipo cuando el acueducto trabaja por gravedad. Esta curva que tengo aquí es lo que se llama, si ustedes ven aquí estos datos, pues estos datos serían volúmenes acumulados, o lo que se llama curva de masas. ¿Qué es esa curva de masas? Si yo voy acumulando los volúmenes, aquí tengo lo que se gastó la primera hora, en la siguiente celda tengo la anterior más esta, en la siguiente celda tengo exactamente lo mismo, la anterior más lo que se gasta en esa hora. Estoy acumulando lo que se gasta cada hora y al final pues voy a llegar lógicamente a que esta es la anterior más lo que se gastó en esa hora, y esto me debe dar 4.428.
Si yo construyo esa curva, caudal acumulado en las 24, aquí sí tengo las 24 horas del día, miren que aquí está 25, o sea, el 24 está un poquitico antes, aquí sí no tenía eso. Sí. Por alguna razón debo corregir eso. Pues esta es lo que se llama la curva de masas o volumen acumulado, si ustedes quieren, curva de masas o volumen acumulado. El mismo procedimiento que hice acá, lo podría hacer en esta curva de masas y lo podría hacer si ustedes quieren gráficamente, simplemente, y voy a tratar de hacerlo aquí a ojímetro, trazando paralela tangente arriba en el punto máximo y paralela tangente abajo en el punto que encuentre mínimo, y esta altura, vamos a hacer otra lineecita, la voy a hacer aquí para que no me interfiera, esto lo voy a poner aquí totalmente vertical. Siempre me pasa la misma historia cuando la trato de hacer vertical. La forma más fácil es irse uno a las dimensiones. Bueno, ahí supongamos que está vertical. Si yo mido esta distancia vertical entre esas dos líneas, eso me debe dar este mismo volumen. El procedimiento, lógicamente, aquí lo estoy haciendo gráficamente, entonces me va a dar alguna diferencia, porque no es lo mismo gráficamente que el cálculo, pero simplemente es para explicarles esa segunda metodología. La primera es esta, con la cual calculamos el volumen, y la segunda que se menciona siempre en los textos y que es importante conocerla también para entender un poquito mejor el fenómeno o la metodología, es utilizando la curva de masas. Cualquiera de las dos me debe dar lógicamente el mismo resultado. Si ustedes aquí hacen la cuenta más o menos, esto les debe dar un volumen muy similar a este acá, ahí a ojímetro, si ustedes quieren. Bien. Otra historia es, entonces, si ese tanque del cual estamos hablando no está recibiendo el caudal por gravedad, sino que lo está recibiendo por bombeo. ¿Y por qué? Es otra historia. ¿O qué cambia en ese caso? Pues lo que cambia es esto, fundamentalmente, que no va a ser un caudal constante durante las 24 horas, sino que las bombas no pueden ponerse a trabajar todos los días a un régimen de 24/7. Es decir, 7 días de la semana, 24 horas al día, porque sería 24/365, como se suele decir ahora, en esos términos modernos, 24/7, ese es un término acuñado no hace mucho tiempo, yo jamás lo había oído, pero ahora se habla así, 24/7, pues la bomba no puede trabajar en esa forma. La bomba hay que dejarla descansar. Hay que pararla para que ella descanse, porque si no va a sacar, como se dice, va a sacar la mano muy rápidamente. No hay aparato, no hay máquina que nos aguante ese ritmo. Entonces se pone a trabajar normalmente 18 horas. Es una forma usual de trabajarla, pero pueden ser 16 o pueden ser 20, no quiero decir que el número 18 sea un número mágico, pero es muy usual. Entonces va a recibir un caudal constante no durante 24 horas, sino por ejemplo durante 18 horas, por poner un número. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que antes hacía la conducción en 24 horas, por ejemplo, que si la conducción
estuviese llevando un caudal de 100 litros por segundo, ahora lo tiene que hacer una bomba, ese mismo servicio lo tiene que hacer en un tiempo menor. Y eso quiere decir que el caudal que va a llevar la bomba pues es mayor proporcionalmente a lo que llevaba la conducción por gravedad. ¿Y cuánto es ese proporcionalmente? Pues la misma proporción que existe en tiempo. Si yo divido 24 entre 18, pues 24 es 6 por 4 y 18 es 6 por 3, es 4 tercios. O sea, me va a dar el 33% mayor. Lo voy a sacar acá de todas maneras. Este dividido entre este. El caudal, si era de 100 litros, para 18 horas, la bomba tiene que bombear 133 litros. Si la bomba trabajase no más sino 16 horas, pues sería 150 litros. Y si la bomba trabajase 20 horas, pues sería 120 litros. Para un supuesto ejemplo de 100 litros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a hacer ese mismo problema cuando hay un bombeo. Aquí lo tengo. Tengo varias versiones ahí, no sé cuál usar. Todas básicamente son lo mismo. Amplío un poquito para que se vea mejor. No sé si los datos, no sé si sean exactamente los mismos del caso anterior, porque estos archivos tienen su tiempito que los uso en las clases y la verdad no estoy muy al tanto si cuando los hice tomé los mismos datos, pero supongamos que sí o que no, no importa, lo que nos interesa es saber la metodología. Entonces aquí tenemos el caudal consumido por la población, le voy a cambiar el color para que se distinga más, y este es el caudal suministrado, ¿sí?, por la conducción. Aquí tengo entonces los tiempos de trabajo de la bomba, horas de trabajo de la bomba, horas de trabajo de la bomba, 18 horas, la misma cuenta que hice allí. Y aquí tengo D28, que es este valor, que es el promedio de estos caudales consumidos. Estos caudales en promedio corresponden a 184, no sé si sea el mismo valor que tenía aquí. Sí, es exactamente el mismo valor. Estamos hablando del mismo ejemplo. 184.5, ¿qué unidades está aquí? En metros cúbicos hora. Consumo de la población, agreguémosle aquí metros cúbicos, es en una hora. Para que sea más claro, estos son 36, son 10 litros por segundo por 3.600, sería 3.600 litros hora. Eso corresponde a 36 metros cúbicos la hora. 10, hagámoslo por 3.600. Perdón. Ave María. Así está bien. Dividido entre 1000. 36 metros cúbicos hora. Voy a quitarlo porque no vale la pena dejarlo así. Voy a dejarlo como estaba para que todos me queden igual. Listo. Ya tengo entonces, esto ya ustedes lo vieron en el anterior. Y ahora vamos a poner a trabajar la bomba. Entonces la bomba trabaja 18 horas. Voy a contar aquí cuánto tiempo tengo de trabajo la bomba. Aquí Excel me dice que el recuento son 18. O sea, la bomba va a trabajar 18 horas
Entonces yo le coloco aquí 18, con lo cual voy a obtener el promedio. El caudal de bombeo debe ser Q de bombeo, pongámoslo ahí, de bombeo, debe ser 200, el valor promedio, que aquí está, valor promedio, que es este que tengo acá, y lo voy a multiplicar por la relación entre, esto está mal ahí, perdón, no, está bien, sí, 24 sobre 18, J5. Y si yo multiplico ese promedio que tengo allá por esta relación, pues ese es el caudal que debe bombear la bomba, que son 246, que es lo que coloco aquí en cada una de estas celdas, pero las debo poner solamente en 18 celdas, porque cada celda corresponde a una hora de trabajo. Si yo sumo lo que bombean las bombas durante las 24 horas del día, me da justamente lo mismo que lo que consume la gente durante las 24 horas del día. Lo único es que la bomba no trabaja como la conducción, sino que trabaja solo 18 horas, entonces tiene que bombear un poco más. Hagamos la misma operación de diferencias positivas y diferencias negativas. Aquí las saqué en otra forma, en una sola columna, las tengo todas en esta sola columna. Saqué las diferencias positivas y negativas en una sola columna. Esta me da negativa, esta me da positiva, por aquí hay otras negativas, las pongo con su signo y aquí pues uso otra función de Excel y le digo que sumar las positivas, sumar si el valor es positivo, y la otra pues lo mismo, pero sumar si el valor es negativo. Eureka, me dieron lo mismo, 1566 y 1566. Y fíjense que me dio un poquito más que el volumen que tenía por gravedad. Y eso es lógico, porque las diferencias se van a hacer mayores en la medida en que yo bombeé menos horas, ¿sí? Y entonces eso me va a dar que el volumen, que es 1566, pasó de ser del 24%, pasó al 35%. Es decir, en bombeo vamos a requerir un poco más de almacenamiento, y no solo en función de las horas, del número de horas que bombee, como lo vamos a ver ahorita, como lo vamos a ver, por ejemplo, pongámosle aquí que vamos a bombear apenas, por alguna razón, supongan ustedes que la bomba que pudimos instalar era muy grande, o que la instalamos hoy, pero la prevemos para de aquí a 30 años tener la misma bomba. Entonces, hoy en día, esa capacidad de la bomba, por ejemplo, con 10 horas, vamos a ponerle 10 horas de bombeo, con lo cual me da este valor de bombeo, pero entonces aquí voy a tener que estoy bombeando 7.970 y yo solo necesito 4.428. ¿Qué pasa? Que aquí que antes tenía 18 horas de bombeo y ahora tengo 10 horas de bombeo con mayor caudal. Le tengo que quitar 8 horas de bombeo y voy a quitarle, digamos, estos 4 valores. Se los voy a borrar y me quedan faltando otros 4. Y voy a quitarle al azar bomba apagada, y voy a quitarle por aquí arriba otros 2, estos 2 aquí seguidos se los quito. Si yo cuento, voy a verificar, me dice que hay cuenta 10, entonces sí están bombeando las 10 horas, miramos a ver cuánto está bombeando, sí está bombeando 4.428, que es lo que necesitamos, pero miren,
el volumen pasó a ser el 48% del consumo, perdón, sí, del volumen diario, ya casi la mitad del volumen diario. ¿Por qué? Porque hay una mayor diferencia aquí en estas columnas, en esta columna concretamente, que es con la que se trabaja. Es exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, sino que aquí lo hacemos por otro lado. Pero el resultado no difiere, no debe diferir en nada. Entonces, fíjense que aquí estoy trabajando solamente 10 horas, ya el volumen me da mucho mayor. Lo mismo me da si yo voy a volver a esa situación anterior. Vamos a darle aquí, borrar escritura de 10 en J5, creo que aquí ya me queda, ahí está, y vuelvo a la situación anterior, que eran 18 horas de trabajo, y aquí tengo nuevamente, miro a ver cuánto tengo ahí, me dice sí, son 18, recuento 17, me falta uno, creo que si le pico acá, me la reponga, voy a contar nuevamente. Bueno, lo podría hacer aquí con una función de contar, pero sí, ya hay 18, entonces ya me está bombeando. Estamos en la situación anterior, que la cual tenía 35, pero lo que les quería mostrar ahorita es que, fíjense que también dependiendo del patrón de bombeo, eso me va a incidir en cuál sería el volumen de almacenamiento. Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a poner dos nuevos horas de bombeo y le voy a quitar dos abajo. Le voy a poner aquí 246 y aquí 246. No lo hago copiando y pegando porque eso me cambia, el Excel me va a cambiar. Y fíjense, bueno, no sé cuánto tenía antes. Fíjense que aquí tengo el 35%. El 35%, no sé, la verdad no sé cuánto tenía antes, pero debe cambiar. Aquí está, vengo hasta acá. No me cambió mucho. No me cambió mucho. Vamos a hacer otro cambio. Voy a quitar estas dos de acá. Sí, voy a borrarlas y voy a colocarlas. Claro que voy a dejar un testigo de cuánto tengo yo acá. Voy a copiar este como un valor aquí numérico. Listo. Y entonces ahora sí hago el cambio. Voy a quitar estas dos de acá y voy a ponerlas acá. Las voy a poner así, simplemente dándoselas acá. Perdón. Lógicamente me está bombeando exactamente lo mismo, pero aquí incidió. Fíjense que aquí me está dando un volumen del 37% y aquí un 35%. Lo cual quiere decir, eso me interesa en el sentido de que yo puedo poner un patrón de bombeo, cuántas horas y a qué horas voy a bombear, para hacer que el volumen del tanque que yo tenga que construir sea el mínimo. Esa sería una cosa. O si el tanque ya está construido, yo puedo pensar en un patrón de bombeo en tal forma que el tanque de almacenamiento me rinda lo mayor posible. ¿Cuál es la filosofía de esto? Pensemos, volvamos por acá. La filosofía de esto es la siguiente. Supónganse ustedes que yo tuviera un bombeo. Bueno, la curva en este caso para bombeo sería distinta. No voy a plantear una curva de bombeo, pero pensemos entonces en general, sea bombeo o sea gravedad, que el volumen de almacenamiento es más grande en cuanto
las diferencias del caudal instantáneo con el caudal medio sean más grandes. Pensemos un poquito para entender eso. Pensemos que yo tuviera una bomba de revoluciones variables. ¿Qué es una bomba de revolución variable? Es como el motor de un carro. Cuando una persona va manejando, conduciendo un automóvil, pues acelera y ¿qué hace al acelerar? Aumenta las revoluciones del motor. Eso puede aumentar, pues lógicamente aumenta la potencia y aumenta la velocidad. En Colombia casi siempre utilizamos bombas de revolución fija. No quiere decir que no se hayan utilizado bombas de revolución variable. No se utilizan mucho porque son mucho más costosas. Pero pensemos que aquí en este acueducto tenemos bombas de revolución variable y que la bomba de revolución variable nos reproduce esta curva acumulada o nos reproduce esta curva. Es decir, en cada momento cambiamos la revolución para que se ajuste al caudal de demanda, con lo cual tendríamos que todas estas diferencias serían cero. Si yo no tengo un Q suministrado constante como acá, sino que aquí voy a bombear 36 y aquí voy a bombear 90 y aquí voy a bombear 108 y aquí voy a bombear 126, etcétera. Estas diferencias aquí se me van a volver todas cero, con lo cual el volumen se me va a volver cero. Entonces yo podría tener, eso no lo vamos a encontrar jamás, por supuesto, estoy hablando en términos teóricos. Yo podría tener un acueducto en el cual las bombas bombeen exactamente lo que se está demandando y eso requeriría un volumen de almacenamiento cero, es decir, no requeriría tanque de almacenamiento. No requeriría tanque de almacenamiento. Porque al nodo lo que le está entrando es igual a lo que está saliendo. Volvemos a este grafiquito. Si aquí lo que le entra es igual a lo que le sale, pues quitemos ese tanque que no va a estar haciendo nada. Bien, eso yo creo que es lo que básicamente yo quería mostrarles con respecto a el tanque de almacenamiento. Además, quisiera agregar, ya un poco rematando este tema, que los tanques de almacenamiento tienen otras funciones en los acueductos. No voy a cambiar de tercio, como se dice, voy a dibujarlo acá. Supongan ustedes que yo tengo, pues una de las funciones, quisiera decir, de los tanques de almacenamiento es también romper presiones o generar diferentes distritos de presión. El acueducto de Bucaramanga y en general las empresas de acueducto denominan distritos de presión a zonas de diferente presión. Vamos a pintar un tanquecito acá y vamos a reproducirlo en varias partes. Vamos a... No, todavía no lo reproduzco. Voy a agregar una línea mejor, un perfil de una línea. Supongan ustedes que tenemos un perfil desde la cumbre y empezamos a bajar y encontramos unos barrios mucho más bajos
y llegamos hasta Girón. Y supongamos que todo lo vamos a manejar con un tanque ubicado en la cumbre. Nosotros como ingenieros dijimos, no, pues ¿para qué vamos a poner más tanques? Pongamos un tanque bien grande en la cumbre y con ese tanque vamos a manejar todo el acueducto de Bucaramanga y el perfil desde el tanque de la cumbre pasando por todos los barrios. Pues ustedes más que nadie conocen por decir algo de esa línea. Voy a achicar esto también para que me quede más o menos del mismo patrón. Y entonces yo digo, no, pues el diseño o la concepción mía del acueducto inicial es sencillamente coger desde la cumbre, por aquí estará Girón, digan ustedes, y voy a darle agua a toda la ciudad, a toda esa zona con un solo tanque de almacenamiento. Un poco el problema que se puede presentar es que si yo trazo la línea piezométrica para esa situación, pues esa línea piezométrica podría ser, bueno, por ejemplo esta, respetando aquí la presión mínima, pero voy a hacerlo un poquito más dramático. Voy a hacerlo en otra forma. Voy a hacerlo así. ¿Sí? Y aquí estoy respetando la presión mínima. Digo, perfecto, aquí respeto los 15 metros, ¿no? Precioso eso. Pero no he pensado en que voy a tener zonas de presiones muy altas. Aquí tendría una presión muy alta, 100, 150 metros, 200 metros, no sé. Y como recomendación general, máximas presiones, habría que mirar la norma RAS, pero yo les puedo decir 70 metros máximo de presión en una red de distribución. ¿Y eso cuál es la razón? Pues que las fugas se van a aumentar con presiones altas. Y entonces ese diseño que nosotros concebimos desde un principio, con un solo tanque de almacenamiento, pues no es práctico. Tendríamos que pensar más bien en varios tanques de almacenamiento. Aquí pondría, por ejemplo, el otro. Y por aquí podría poner otro tanque de almacenamiento. Y entonces yo ya tendría que esta presión o esa línea de presión podría ser esta. Y aquí tendría otra cosa similar, no necesariamente la misma. Una presión así como esta. Bueno, tendría de pronto sí que tener un poquito más alto. Aquí tengo un exceso de presión. Aquí podría tener una válvula de ruptura de presión. Y, en fin, con esa distribución de los tanques, yo ya podría tener, de todas maneras, aquí me quedaría una presión un poquito alta, pero supongamos que es menor de 70 y vamos a decir que aceptamos esa presión para no tener que pensar en bajar hasta acá con una presión más baja, y entonces para subir aquí tendríamos que hacer aquí una estación de bombeo, lógicamente, lo cual nos va a encarecer nuestro proyecto. En general siempre trataremos de evitar estaciones de bombeo. Recomendación
sabia, sobre todo en nuestro medio, que tenemos muchísimas poblaciones, primero muy pobres, estaciones de bombeo aumentan los costos y la operación es mucho más complicada porque nadie le garantiza a uno que en todas partes el servicio eléctrico es 24 horas al día. Entonces, si hacemos depender el servicio de agua del servicio eléctrico, vamos a tener que si el servicio eléctrico falla, pues el servicio de agua también falla. Eso se tuvo que sufrir en la época, ustedes seguramente si existían en esa época eran muy bebés, en la época del gobierno, si mal no recuerdo, de César Gaviria, gobierno en el cual fue necesario hacer una reducción de los consumos de energía. Entonces, a las 6 de la tarde se quitaba la luz para muchas ciudades, o a las 5 de la tarde se quitaba entre las 5 y las 7 de la noche para muchas ciudades el servicio de energía, porque estábamos muy escasos de agua en los embalses y ustedes saben que nuestra matriz energética en un alto grado nuestra energía es hidroeléctrica. Acuérdense ustedes ahorita del problema de Hidroituango, que ahí está calladito, pero ese problema sigue. Y si no se arregla eso a corto o mediano plazo, seguramente vamos a entrar en una época de superávit de energía, porque le vendíamos energía al Ecuador y le vendíamos tal vez a Venezuela, cuando nos portábamos bien con Venezuela. Ahora que los venezolanos son feos y no los queremos porque no tienen billete, hace 30 años los venezolanos llegaban a Cúcuta y si uno iba a que le vendieran una cerveza en un bar y llegaba el cliente venezolano, al cliente venezolano lo atendían mejor porque llevaba más billete que el cliente colombiano. Hoy en día la situación se cambió. Bueno, no estamos hablando de eso, pero la energía en parte se le vendía a Venezuela, si mal no recuerdo. Teníamos bastante energía. Si no empieza Hidroituango a trabajar pronto, yo pienso que se pueda, no es mi campo, ni soy experto en eso, pero yo pienso que se pueda llegar a ser Colombia deficitaria en producción de energía. Y el servicio de acueducto, entre más dependiente sea del servicio de energía, más problemas vamos a tener nosotros. La recomendación es que mientras podamos utilizar la misma energía del agua, o sea, la gravedad, la energía potencial que tiene el agua, sin el acceso de la energía eléctrica, mejores y más confiables serán los acueductos. Bueno, listo. Creo que con esto, no sé si haya preguntas. Voy a hacer una pausa de un minutico mientras recibo preguntas. Entonces, como resumen de esto, los tanques también se utilizan para creación de pisos o de distritos de presión, con lo cual se reducen las presiones en la red de distribución, se asegura un volumen de almacenamiento dentro de la ciudad o dentro de la zona de influencia del acueducto o la zona a la cual sirve el acueducto. Se obtienen volúmenes de almacenamiento más cercanos a los sitios donde se consume, lo cual es ventajoso, y se reducen las presiones, lo cual también es ventajoso porque reduce las fugas o el índice de fugas en la red de distribución, que a veces llega a ser hasta del orden, cosa gravísima, del 50%. Ojalá todas nuestras redes de distribución tuvieran siquiera un índice de fugas
menor del 20%. Eso sería un gran logro en nuestros acueductos. Jóvenes, ¿ustedes todavía están ahí o ya se fueron? Bueno, sí se fueron. Sí, profe. Sí, ya hizo, profe. Ah, bueno, yo pensaba que se habían ido. Dije, no, qué bueno, me puedo ir ya, yo también. ¿Preguntas no hay? Ni unita. No me castiguen así, por Dios. Bueno, Profe, teniendo en cuenta el valor de consumo, su merced lo explicaba, creo que son las clases de que los mayores índices de consumo se realizan a las horas de los quehaceres en los hogares, ¿cierto? O sea, lo que es al mediodía, en la noche y en la mañana. Pero hay unas horas pausas, en esas horas se debería cuadrar, digamos, para la distribución la bomba, ¿cierto? yo podría, no necesariamente, ¿no? Sí, yo lo que se buscaría sería, a ver, si yo quisiera hacer una gráfica de bombeo acá, voy a copiarla, voy a hacer una operación acá, a ver cómo me funciona para tratar de... Voy a sacar esto para acá para trabajar mejor. ¿Cómo sería el volumen de almacenamiento de bombeo? Como la bomba va a bombear menos, voy a dejar esta quietica ahí. Como la bomba va a bombear menos, mire, empecemos por esto. Si yo colocara este valor acá, entendamos lo siguiente. Esta curva, ¿cuál es el parentesco matemático de esta curva con respecto a esta? Repito la pregunta. Voy a llamar a esta curva 2. La voy a llamar curva 2. Le voy a poner un valor grande ahí para que no se... Y a esta curva la voy a llamar curva 1 para hacer la pregunta. Esta es la curva 2, que es la curva de masas, y esta es la curva 1, que es la curva de caudal máximo, de caudal horario, siendo el máximo este con respecto a tiempo. ¿Cuál es el parentesco entre esta curva 2 y esta curva 1? Parentesco matemático. ¿Cuál es? Ustedes que son los tigres para las matemáticas. ¿El alcance máximo? ¿Perdón? ¿El alcance máximo? ¿Me quiere repetir, por favor, más duro? ¿El alcance máximo, profe? Yo no conocía ese parentesco. ¿Cuál es el parentesco? ¿Qué quieres decir con eso? El punto máximo que alcanza la gráfica. No, el punto máximo que alcanza esta gráfica no tiene nada que ver con esta. Respuesta no es correcta. Otra persona que me diga cuál es ese parentesco. O lo contrario, ¿cuál es el parentesco de la 1 con la... Aquí pregunté cuál es el parentesco de la 2 con la 1, pero yo podría decir cuál es el parentesco de la 1 con la 2, matemáticamente hablando. Que una es integral, la otra factorial. La suma de todas, la curva 2. Si yo trazo esta línea ahí, por decir algo, una línea acá. Esto es volumen, ¿cierto?
Porque aquí estoy sumando volúmenes, estos son volúmenes y esto es tiempo. ¿Cuál será la pendiente? La pendiente de esta línea, ¿qué representa? En esta gráfica, la pendiente de esta línea, ¿qué representa? ¿Qué es dB? La derivada del volumen con respecto a tiempo, ¿qué será? No me digan que ninguno sabe, por Dios. Caudal. Compadre, pues claro, caudal. Entonces, la pendiente de esto es un caudal y la pendiente de esta línea, el de B de X para esta línea, en cualquier momento representa el caudal. Entonces, si yo trazara una línea desde aquí hasta aquí, y derivo, saco la pendiente de esta línea, me va a dar este valor, el valor del caudal máximo diario. Es decir, la pendiente de esta es el caudal máximo diario. Claro, si yo multiplico el caudal máximo diario por las 24 horas, pues voy a tener este valor acá, que es lo que consume la gente en todo el día, que es el área bajo esta curva. Este valor acá es el área bajo esta curva roja. Y ese mismo valor pues también es el área bajo la curva azul. O sea, esta es la derivada de esta o esta es la integral de esta. Ese es el parentesco que hay, el parentesco matemático. Esta es si yo integro esta curva azul me va a dar esta. Y en cada punto de estos, pues la pendiente va a ser el caudal acá. Pues esta curva es la integral, la curva 2 es la integral de 1 o la curva 1 es la derivada de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo voy a bombear unas determinadas horas al día, pues no voy a bombear con esta rata, sino que tengo que bombear con una rata mayor, porque voy a bombear unas horas determinadas al día y esa rata mayor me da una pendiente mayor. Le voy a quitar esta para hacerla para que no me quede, para que me quede más claro esto. Supongamos que bombeé más, un poco más, perdón. Así. Y ahí paró el bombeo. Paró unas horas el bombeo. Y entonces eso lo voy a representar. Ese lapso en el cual paró el bombeo va a ser algo como esto. Y voy a arrancar a bombear otra vez. Lo cual no me serviría porque aquí a esta hora ya habría bombeado más de lo que necesito, entonces lo que tengo que hacer es bombear con una tasa menor. Voy a reducir acá, paro el bombeo, vamos a ver si ahí sí me funciona. Y entonces con esta misma pendiente aquí, vamos a ver si me sale más o menos, espero que me salga. Bueno, bueno, que lo que voy a hacer muy sencillo. Voy a correr esto un poquito más para acá. Básicamente ahí tengo lo que quiero. O está representado lo que yo en realidad
estoy tratando de decir. Aquí está bombeando la bomba. Aquí todo este tiempo estuvo apagada la bomba y aquí volvió a prender la bomba. ¿Qué condición debe cumplir eso? Que lo que bombea la bomba en un día sea igual a lo que se consumió en un día, porque esta es la curva integral. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que hemos dicho es que si yo cambio los tiempos de bombeo, como aumentando, por ejemplo, el caudal, podría tener otra curva en la cual voy a bombear menos horas. Voy a copiarla, se me va a volver un relleno de... Voy a bombear menos horas. ¿Por qué? Porque voy a bombear mayor caudal, con lo cual tengo una mayor pendiente. Por ejemplo, hasta ahí. Voy a hacer exactamente lo mismo acá, en un patrón similar. Y vamos a ver cómo me cuadra acá. No me cuadra, estoy bombeando más. Con lo cual tengo que reducir acá. Aquí me tapa, esto siempre se me mete aquí, me tapa. Voy a ver herramientas de dibujo. Ya aquí está, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reducir la longitud de este. Lo que tengo es que alargarla mejor. Y acorto esta, lógicamente. Ahí tengo dos patrones de bombeo. Con diferente bomba, digamos. Bueno, de alguna forma, ¿este caudal de bombeo es mayor que este o no? Pregunto, ¿este caudal de bombeo es mayor que este? ¿Ustedes qué dicen? Pues lógico que es mayor. Entre más pendiente, más bombeo. Ahora, ¿cómo calculo yo aquí los volúmenes de almacenamiento? Me voy a referir a la primera curva que hice. Voy a quitar esta, la voy a desplazar para que no me quede ahí haciendo. La voy a unir para poderla manejar más fácil. La voy a quitar y después si se necesita. No me cuadró toda, perdón. Me faltó unita. Bueno, cuando lo empieza uno a traicionar el pulso, dejémoslo así, tranquilito, así. Y entonces aquí la pregunta, bueno, muy bonito esto, ¿y cuál sería, en otra forma, desde esta gráfica, cómo puedo yo calcular el volumen de almacenamiento? Pues mire, es sencillo. Voy a coger esta línea, la pongo ahí. El diablo, cogí la que no era, perdón. Y voy a coger esta. Voy a copiarla en otra forma. Está pegada con la otra. Ese es el lío cuando le pegan a uno estas benditas. Bueno, vamos a ver si la puedo borrar esta. Sí, voy a borrar esta. Listo. Y la voy a desplazar. No. Y la voy a desplazar hacia acá. Ahí quedó precisa, y a esta la tengo que acortar un poquitín. La tengo que acortar un poquitín. El volumen de almacenamiento del tanque lo saco de acá. Esta línea, la magnitud de esta línea leída de acuerdo a esta escala me va a dar un volumen, B sub 1. Y la magnitud de esta línea, de acuerdo a esta escala de volúmenes, también me va a dar un B sub 2. Si yo sumo esos dos volúmenes, ese es el volumen de almacenamiento del tanque. Ese procedimiento coincide exactamente con el que nosotros hacemos en la sumatoria
de diferencias positivas y de diferencias negativas. Como este es un procedimiento gráfico, podría hacerse analítico, pero es más complicado, y el otro es un procedimiento sencillo de sumar y restar, pues yo recomiendo este procedimiento, tanto en, aquí como dice, conducción a gravedad, aquí me quedó, aquí se me separó esto, tengo que corregir esto aquí lo que quiere decir conducción a gravedad, y aquí conducción por bombeo. En cualquiera de los dos casos, yo puedo utilizar este procedimiento de sumatorias positivas y negativas, o puedo utilizar este procedimiento gráfico de cálculo del volumen. Cualquiera de los dos procedimientos es válido. Lo que consideramos, lo que es lógico, es que este procedimiento es mucho más exacto que este que es gráfico, que podría hacerse analítico, pero es más complicado. Si yo lo hago en Excel o en cualquier otra forma, es más complicado. El más sencillo es este primer procedimiento que utilizamos acá. En la pregunta que alguien me hacía, yo no sé si me fui por otro camino, entonces por favor si me contestas si la pregunta, o me repites la pregunta o por lo menos si quedó contestada la pregunta, porque me fui por otro lado, no recuerdo cuál era la pregunta, me la refrescas por favor. El último que me hizo la pregunta, por favor, tenga la amabilidad de decirme. Profe, creo que era yo, y la pregunta era la bomba, como usted lo explicaba en las clases anteriores, ella debe estar funcionando, debe mantener el bombeo en los picos más altos de hora diaria, ¿no? De consumo para la población. Entonces, su merced nos explicaba que el pico más alto es en las horas del mediodía de consumo. No es en las horas del mediodía. El mediodía sería este más o menos. Ah, ok. Es que será este sería a las, no sé, 8 de la mañana, ¿no? Si quiere, bueno, en fin, fíjate que aquí 100, 110, 120 a las 8 de la mañana. Mientras que al mediodía, que son las 11 y las 2, o las 11 y las 2, 75 y 60. Esta es una curva típica de consumo para casi cualquier ciudad, más o menos. Consumos máximos a 7, 8 de la mañana, al mediodía aumenta un poco y ahí hacia la hora de la comida también aumenta un poco. No todas las ciudades. Ahora, pensemos que esta es una ciudad norteamericana. La gente en los Estados Unidos casi que ni almuerza, porque la comida principal casi para ellos es la comida. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida más agitada, viven más lejos de su casa, y así sucede en muchas otras partes del mundo. Entonces el patrón el patrón obedece a cuestiones muy propias de cada, es como una huella digital casi de la ciudad. Entonces, pero no tiene por qué la bomba estar bombeando en una hora de máximo consumo. Por ejemplo, aquí podría presentarse un máximo consumo, que es el de la máxima pendiente. Aquí parece haber una pendiente muy alta, y fíjate que aquí la bomba no está bombeando. ¿Sí? Ahora, con el otro patrón podría sí darse que esté bombeando, no sé. Aquí le voy a poner el otro patrón. El patrón lo estamos definiendo con el criterio de reducir al máximo el tamaño del tanque. Este sería el segundo patrón de bombeo. Mire, aquí dejó de bombear acá. Y todo este tiempo no está bombeando, porque el caudal es 0. De BDT es 0. Entonces, lo que tú estás planteando no es cierto. No tiene por qué estar bombeando en una hora en la cual yo tengo el máximo caudal. Acordémonos que la pendiente de esta curva azul es caudal. Y aquí yo tengo pendientes muy altas que corresponden seguramente con estos picos acá. Y ahí no estamos bombeando. Podríamos tener un patrón en el cual se bombee, ¿sí? Y podríamos inclusive cambiar las cosas, decir, mire, aquí voy a bombear
Podríamos tener otro patrón de bombeo, por ejemplo, como este que voy a colocar. Voy a desagrupar eso. ¿Por qué no? Resulta que yo voy a bombear a unas horas. Voy a bombear a unas determinadas horas. ¿Por qué no? Alguna razón me puede llevar eso. Con una bomba. Esta actividad con una bomba. Y durante otro tiempo voy a bombear con 2 bombas. Y lógicamente 2 bombas me dan, no, lo contrario sería, esta tengo que alargarla más. Voy a durar más tiempo sin bombear. Y este tiempo relativamente corto lo voy a bombear con 2 bombas. Y supongamos que esas 2 bombas me den este caudal. Este es el caudal de 2 bombas y este es el caudal de una bomba. Y ese podría ser un patrón de bombeo por alguna razón, no sé cuál podría ser, pero podría ser una razón. La pendiente de esta línea es mayor que la pendiente de esta línea y la pendiente de esta línea son caudales. Y aquí estoy bombeando estas horas cortas con 2 bombas y aquí estoy bombeando con una sola bomba y dejé un tiempo mayor de no bombear. Todo este tiempo del día podría no haber bombeado. Podría haber otros patrones de bombeo, ¿por qué no? En fin, eso sí, la operación. En acueductos hay una cosa que se llama operación y mantenimiento. Entonces una cosa es la operación, cómo vamos a trabajar, y ya otra cosa es el mantenimiento. Entonces, creo que con eso he contestado a su pregunta. Espero que bien. ¿Qué otra cosita tendría, por favor? Bueno, jóvenes, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar de tercio, como se llama. Dejamos ese temita, ya con eso, a no ser que al final del semestre, que ya creo que vamos terminando, quiero decir, pensando en terminar, porque el tiempo me pasa volando, pues si al final de los días nos queda un tiempito, podríamos dedicarlo a mirar o plantas de tratamiento de PETAP o PETAR. No creo que nos quede tiempo, pero si nos queda, pues podríamos gastarlo en eso. Voy a cambiar a este. Entonces vamos a entrar al tema de alcantarillados. Creo que ustedes están viendo aquí espero que ustedes estén viendo ¿qué están viendo? Perdón. Un PowerPoint. Listo. Entonces vamos a entrar hoy ya al tema de alcantarillados. Y aquí tengo una parte de una ciudad. Dice aquí la figura representa unas manzanas de una ciudad con sus curvas de nivel que descienden en sentido que lo muestra la flecha. Queda faltando la A, listo, en el sentido que muestra la flecha. Entonces, esto es muy sencillo. Aquí tenemos unas manzanas y unas curvas de nivel y esto desciende en el sentido que nos muestra esta flecha. Porque esta y esta mayor. Ya me hago una idea de la topografía. En los sistemas de alcantarillado, la topografía, la altimetría y la topografía en general, pues es muy importante. En el sistema de acueducto, sobre todo si estoy trabajando a presión, no hicimos canales como ejemplo en el acueducto porque aquí vamos a tener tiempo para
repasar muy bien la fórmula de Manning para canales. Y en el acueducto, pues es básicamente la conducción de agua por canales. Si la necesitamos, pues trabajamos con la fórmula de Manning. Por eso no entramos en eso en acueductos. Aquí vamos a trabajar mucho con la fórmula de Manning. Y por supuesto, lo que quería a lo que iba a decir es que en los acueductos, si yo tengo una diferencia, un error en cota de 10 o 15 centímetros que se presentó por cualquier circunstancia, pues eso no significa un problema de ninguna gravedad. Lógicamente no deben darse esos errores, pero si se diera, pues no tengo mayor problema, porque quiere decir que el punto estaba 15 centímetros más alto o más bajo de lo que yo pensaba, y si la presión en ese punto es de 30 o 40 metros, o la cota piezométrica, o si la presión es de 30 o 40 metros, y si en realidad el punto está 10 centímetros por encima, quiere decir que la presión es 30 o 40 metros menos 10 centímetros, y ese no es un problema para nada grave en acueductos. Pero aquí sí. Si yo tengo un descache de 10 centímetros acá, eso me puede significar que el agua no venga en el sentido sino que de pronto se devuelva, o que no pueda llevar una tubería el caudal suficiente que yo preveí. Y entonces en este caso las cotas y la topografía sí no se puede dar el lujo de cometer esos errores. Y entonces aquí tenemos un área y se va a proyectar entonces un sistema de evacuación de aguas negras y lluvias. De paso tenemos alcantarillados de aguas negras y alcantarillados de aguas lluvias, que pueden ser dos redes diferentes. Una para las aguas negras, que son siempre muy poquitas comparadas con las de las aguas lluvias. Acuérdense los arroyos de Barranquilla, que son arroyos temibles. Los caudales son inmensos. Las aguas negras son las que utilizamos nosotros en la casa, que nunca en nuestra casa no vamos a producir tanta agua. Entonces podemos tener alcantarillado, red de alcantarillado para aguas negras y otra red de alcantarillado para aguas lluvias, con lo cual estaríamos hablando de alcantarillados separados, de redes separadas, o podemos hablar de una red en la cual tengamos las dos aguas dentro de esa sola red, aguas negras y aguas lluvias, con lo cual estaríamos hablando de alcantarillado combinado. Cada uno de esos tipos tiene sus ventajas y sus desventajas. En general, o ahorita, lo que se persigue siempre es hacerlos separados. Es decir, construir uno para aguas negras y otro para aguas lluvias. Lógicamente los diámetros de aguas lluvias son mayores. La razón de eso es porque se quiere llevar el de aguas negras a una planta de tratamiento. Y el de aguas lluvias, a pesar de que tiene un grado de contaminación a veces alto también, se puede descargar a lo largo de un cuerpo de agua lineal. Estoy refiriéndome a río o quebrada. Es decir, las aguas lluvias pueden ser evacuadas más rápidamente a un río o a una quebrada, pero las aguas negras sí tienen que ser llevadas hasta un sitio de tratamiento de aguas para quitarle la mayor parte de contaminación posible. Por eso hoy en día, por lo menos, creo que todas las corporaciones y todas las entidades construyen o tienen como norma construir alcantarillados separados. Ahora, lo que sucede es que como hay alcantarillados construidos hace mucho tiempo, entonces podemos tener en una red, podemos tener un híbrido. A veces una zona de la ciudad tiene
alcantarillado combinado y otra zona de la ciudad tiene alcantarillado separado. Las zonas viejas de la ciudad pueden tener ese alcantarillado separado, mientras que las zonas nuevas de la ciudad seguramente van a tener alcantarillado separado. Repito, por si lo dije mal, no sé si me confundí, las zonas viejas pueden tener combinado y las zonas nuevas separadas. ¿Qué es lo que hacemos qué es lo que empezamos a hacer? Vamos a ubicar una serie de pozos de inspección. Vamos a trazar unos ejes de referencia y vamos a colocar, si vamos a empezar a hacer el proyecto, y vamos a colocar una serie de pozos de inspección. Este aquí lo voy a quitar porque no le veo oficio. Esos pozos de inspección básicamente lo que van a hacer es unir tuberías que van a ser rectilíneas. Aquí no están mostradas las tuberías, aquí están mostrados los ejes de esas tuberías y están nomenclados, es decir, les estamos poniendo nomenclatura para identificar a cada pozo de esos. En el caso de Bucaramanga, en el caso de Corporación, por ejemplo, si esta fuera la carrera 27 y esta fuera la calle 36, entonces este pozo podría mencionarse con K27, C36. La unión de los dos o la intersección de los dos ejes podría estar dando lugar al nombre de ese pozo. Y esa es la razón por la cual es importante, lógicamente, trazar los ejes. Entonces empezamos por eso. En todos los cruces debe haber pozos. Aquí hay uno doble, sencillamente porque los tramos de tubería que van a ser rectos, que van a llevar una sola pendiente y una sola dirección, es decir, no pueden tener ningún tramo, puede tener ni deflexión vertical ni deflexión horizontal. Es decir, si aquí arrancó este tramo con un 2% de pendiente o con un 1% de pendiente, mantiene la pendiente a lo largo del tramo. Y si arrancó con un rumbo, para hablar en términos horizontales, o una azimut, como ustedes quieran, una azimut de 274 grados, siempre tiene que seguir con 274 grados. Es decir, esto es una línea recta. Todos los tramos van a ser rectos, no van a tener ninguna variación. Y solo pueden cambiar de dirección en virtud de los pozos. Como veremos más adelante, un pozo es algo, bueno, vamos a seguir en el orden que vamos. Un pozo es algo como esto, es un pozo de inspección. Entonces, si quieren, volvemos acá. Ya aquí estamos viendo, aquí estábamos acá en este punto, aquí ya estamos viendo un poco más en claro cómo es eso del alcantarillado. Aquí tenemos la superficie, atrás teníamos las líneas curvas de nivel, que aquí las repetimos, y entonces el alcantarillado es una serie de tuberías que son estas, y que ya les estamos mostrando su dirección de flujo, lógicamente en el sentido descendente de la tubería, porque esto va a trabajar a flujo libre. En el sentido descendente vamos a tener las direcciones de flujo. ¿Sí? Supongamos que aquí tenemos que sacar todo el caudal por acá, entonces aquí las direcciones de flujo serían en este sentido, aquí serían en este sentido, las de esta en este sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre aprovechando en la mejor forma las pendientes del terreno. Vamos a utilizar las pendientes del terreno para dejar que nuestras aguas negras discurran o escurran, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, el sistema de alcantarillado ya peladito, si le quitamos la superficie, es una serie de pozos que va unidos por una serie de tuberías. No puede haber, como decimos, cambio de dirección si no es un pozo. Pues lógicamente en casi todas las bocacalles o en todas las bocacalles va a haber un pozo. Y aquí les decía, miren este pozo aquí,
es porque aquí hay este eje no coincide con este eje, entonces como tiene que haber un cambio de dirección, pues es necesario colocar ese pozo ahí. Entonces esos dos pozos van a quedar muy pegaditos, pero ¿qué vamos a hacer? A veces es necesario colocar un pozo en la mitad de la cuadra en cuestión cuando hay aguas lluvias, etc. Ya miraremos, entenderemos por qué esos casos pueden darse. Y este sería básicamente entonces, aquí está, y aquí está ya mostrando todas las líneas de flujo. Ya aquí tengo definidos los alcantarillados y las líneas de flujo. Aquí estoy mostrando, no está muy bien mostrarlo ahí, pero estoy mostrando el tipo de pozos que vamos a tener. No vamos a entrar, ahorita no nos alcanza el tiempo para entrar en eso. Ya después hablaremos de los tipos de pozos desde el punto de vista de si es un pozo inicial, definido como pozo inicial, aquel pozo que no recibe aguas de ningún alcantarillado, ubicado aguas arriba de ese pozo. Ya miraremos eso más claro, no me voy a meter ahorita en eso. Aquí de pronto sí, ¿vale? Este sería un pozo inicial. Este no es un pozo inicial, porque este pozo recibe agua de un alcantarillado, aguas arriba. Ni este sería un pozo inicial. Aquí dice pozos no iniciales, reciben aguas de tuberías anteriores. Y este sí sería un pozo inicial, es decir, un pozo inicial en este alcantarillado. A ver cuál sería. Este podría ser un pozo inicial. Porque mire, este tramo va de aquí hacia allá, el agua va de aquí hacia allá. Y este viene de aquí hacia allá, y aquí de este pozo sale el agua en este sentido. No está recibiendo agua de ningún pozo, y eso lo vamos a dibujar en los planos así. Pozo inicial, le hacemos una ruedita acá, lo cual quiere decir que la tubería sale ahí, puede salir inclusive un poco por encima del fondo del pozo. Bueno, ya todos esos detalles no me voy a adelantar, porque entre otras cosas ya el tiempo se nos está agotando. Y los caudales los vamos a calcular con el mismo método de áreas aferentes que nosotros manejamos en los acueductos. Aquí están un poquito mal, yo diría que mal dibujados, porque aquí tracé diagonales, y las diagonales me funcionan cuando son cuadrados, pero aquí hay un error en el sentido de que este sería más bien, trazamos bisectrices para un rectángulo, trazamos bisectrices. Si yo coloco un rectángulo, pues entonces serían dos trapecios. Aquí sería trapecio y este sería triángulo, y este también sería trapecio. Aquí se los puse a todos como triángulos. La mejor forma en realidad, o la fórmula ortodoxa y bien, ¿por qué no decirlo así?, de hacerlo es trazar bisectrices en cada uno de estos vértices, y entonces aquí me va a dar un trapecio y aquí dos triángulos. Eso sería, si se hiciera, a ver, aquí si trazara aquí a uno, pues lógicamente si yo lo hago me va a dar una bisectriz acá, a quitarle el color, relleno, le voy a poner un relleno blanco para que se vea, una bisectriz acá. Otra bisectriz allá, que sería esa. Y lógicamente al otro lado me daría otro triángulo que no lo voy a hacer. Y si aquí trazo esta línea,
pues esto se repetiría abajo también. Voy a sacar esto así y voy a colocar este acá. Ay, ahora se me pegaron. Este acá. Y este acá. Por lo cual, pues 2 trapecios y 2 triángulos para zonas rectangulares, pues eso es fácilmente entendible. Ya explicaremos un poco más los pozos, pero ya que tengo esa gráfica ahí y ya terminando el tema, las cañuelas son unos canales, esta es la boca del pozo, y las cañuelas son unos canales que se hacen en el fondo del pozo. Cañuelas es el nombre, como canales. Por ejemplo, para este pozo, como el agua le entra por acá y le sale por aquí, le haría un solo canal a lo largo del pozo que atraviesa el pozo y que me va a reducir las pérdidas hidráulicas. Como este pozo recibe agua lateralmente, recibe por acá y la entrega por acá, la cañuela sería esta, pero le adicionamos una intersección lateral, y este pozo que recibe agua de los 3 lados, pues le agregaríamos 2 intersecciones laterales, esta que le entra y esta que le sale, las cañuelas, que son canales en forma, a ver si les puedo, bueno, hay de rapidez. Así. Esa sería la sección de la cañuela, ¿no? Ahí para terminar. Sería un canalito en esta forma. Esa sería la sección de esa cañuela para esta. Y en este caso, pues le entra uno similar acá por acá, que lo acercamos. Eso es la forma de construir en concreto. El fondo del pozo, lógicamente, va en concreto, etcétera. Muy bien, jóvenes. Se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a dejar hasta hoy. Por lo tanto, nos vamos despidiendo hasta la próxima clase. Espero que les sirva la clase. Y nos vemos próximo jueves a las 10 de la mañana. Y les deseo muy buenos días hoy y hasta el jueves. Nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, buen día. Hasta Chao. luego. Chao, que tengan buen día. Gracias. Chao.